Ya estamos, ahora nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de... ¿Ah? La iglesia de Filadelfia. Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? La iglesia de Cristo en Filadelfia. A ver. Ya, si terminamos la iglesia de Sardis, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a ver, vamos a leer todo lo que corresponde, todo lo que corresponde ya a la capítulo 3, 7. Hasta el 13 sería. 3, 7 hasta el 13. A ver si nos puede ayudar alguien con la lectura. Ya veo, yo leo. Capítulo 3, 7 3. a 13. Capítulo 3. 3, 7. Dice así. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, gracias. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Cristo en Filadelfia. Ya, voy a dar una otra lectura al texto, ¿no? Es importante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. En ese pueblo de Filadelfia, ¿no? Estaba la iglesia de Cristo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí. Bueno, ahí hemos visto la primera parte. Se trata de una iglesia fuerte, pero al mismo tiempo con poca fuerza. Ya.
el saludo, la identificación que nosotros nos damos cuenta en el verso 7, ahí está, ¿no? El saludo y también la identificación. Nuestra impresión de lo que nos es dicho, depende, ¿sí? Depende de qué sería, de qué depende. Depende de gran parte de nuestra impresión del que habla. Porque ¿de quién habla? ¿Quién está hablando? Cristo. Por ejemplo, si nosotros ya al inicio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 mismo, ya nos dimos cuenta de que Cristo era el que enviaba el mensaje. ¿Sí? ¿Quién era el recolector de ese mensaje? Juan. ¿Sí, ¿no es cierto? Juan, el recolector de este mensaje. Ya. Pero tomemos en cuenta. Aquí habla el santo, dice. El verso otra vez nos dice lo mismo, lo que venimos viendo que es Cristo. El santo, en naturaleza, y esto es en absoluto. El verdadero Dios, el único Dios. Pero no puede mentir. Una de las expectativas que nos deja el texto es que podemos darnos cuenta claramente de quién está hablando. ¿Sí? Que es Cristo el que no miente. No puede mentir. No miente jamás. Entonces, cada vez que leímos nosotros párrafos de la Biblia, y especialmente en este libro de Apocalipsis, sabiendo que Cristo da un mensaje a las iglesias de Cristo por medio de Juan, nos damos cuenta definitivamente que es el Cristo que no miente. ¿Sí? Y en Tito capítulo 1, versos 2 vamos a leer. Capítulo 1, versos 2, Tito. A ver, Delfín, ayúdanos con la lectura. Capítulo 1, versos 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ya, aquí dice, cuando escribe el apóstol Pablo a Tito, dice aquí el texto en el verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Para determinar claramente que el Dios del cielo, el Dios quien habla y entrega el mensaje a las iglesias de Cristo, el Dios verdadero no miente. Por eso podemos saber nosotros también que la palabra de Dios tiene la veracidad del caso de identificarse como la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice, para los muchos que yo digo ateos, o para muchos que tienen dudas al respecto de que será la Biblia la palabra de Dios o no será, estos textos es necesario que los leyeran. Porque muchos dudan de que será o no será la palabra de Dios. Pero para todos los cristianos debemos entender que es la palabra de Dios. Que el mensaje entregado a las iglesias de Cristo en el libro de Apocalipsis es el mensaje de Dios que llega a todas las iglesias de Cristo, no solamente de aquel tiempo, sino la de ahora, de este tiempo también. Porque para leer, simplemente sin el sentido de entender de que ese mensaje sea para mí y para cada uno de ustedes o para la iglesia en general, no entendiéndolo así, es fácil decir, bueno, simplemente la Biblia, o siendo un libro, puede ponerle o puede aguantar lo que le pusieran o lo que escribieran, pero la Biblia tiene claramente el sentido de la verdad, del Dios divino, ¿ya?
Y cuando leímos el libro de Apocalipsis, que es el mensaje a las iglesias, todos los cristianos, no hay duda que los cristianos en el primer siglo pudieron entender que el mensaje que se dirigía a las iglesias, hacia ellas en ese tiempo, era el mensaje divino, como ahora también nosotros debemos pensar lo mismo. Es el mensaje del Dios divino. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué más podemos decir? Pues es caracterizado solo totalmente por la verdad, porque la Biblia se caracteriza por eso, por contener la verdad del Dios divino. El que tiene la llave de David, dice, la autoridad real de admitir definitivamente que, o de excluir también, ¿sí? El que habla que es el regidor todopoderoso, santo y verdadero, es el Dios divino, no hay otro. El hijo de David es Cristo, acuérdense. La Biblia describe así, que el hijo de David es Cristo. Está en Isaías 9:7. Viene de la descendencia, ¿no es cierto? De ahí. Ahora vamos a leer el texto. Isaías 9:7. A ver, lea usted, hermano. Isaías 9:7. Sí, 9:7. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya. Gracias, hermano. Entonces, ahí habla, por ejemplo, del nacimiento y el reino del Mesías. Todo ese texto, desde el capítulo 9:1 hasta el 7. Ya. O sea, el reino que estaba teniendo, el que estaba llevando a cabo David, representaba el reino de Cristo. Tenía un significado muy importante. Por eso, en Lucas también, 1:30 hasta el 33, vamos a leer también. Lucas 1:30 hasta el 33. A ver, hermano Noé, por favor. Ya, dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Dice que reinará sobre la casa de Jacob y dice que su reino no tendrá fin. Ya. 1:30 leemos. Ahí inicia diciéndonos así el texto. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso se dice Hijo de David. ¿Sí? Porque si bien es cierto, David tuvo un trono, tuvo un reinado, tenía un símbolo también, ¿no? Del reino, ¿qué diríamos? Sempiterno de Cristo. Y dice ahí el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Ya. Ahí está. Entonces, bien. También nos dice en Mateo, el capítulo 24, 41, que también es importante que lo leyéramos. Mateo 24, 41 y 45. Mateo 22, 41 y 40, 22 dije, ¿no? Creo que dije 44. 22 es 22. 41 al 45. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ya, gracias, hermano. Y ahí está más adelantito, ¿no es cierto? El verso 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque no le entendieron. O lo entendieron. No lo entendieron. ¿De quién era hijo? El Cristo. ¿No? Entonces, bueno, así dice el texto aquí, nos dice claramente, bueno, llamado el Hijo de David. El Hijo de David tiene todo esto. El trono de David, en sentido propio, tenía un símbolo, ¿ya? Es como, por ejemplo, la salida de la tierra de Egipto del pueblo de Israel. Y venían en una larga caminada, ¿no es cierto?, para pasar a Mar Rojo hasta llegar a las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán simbolizan o simbolizaba para el pueblo de Israel definitivamente el lugar del cielo. ¿Sí? No era el cielo, pero tenía un símbolo. ¿Sí? Lugar donde iban todos los del pueblo de Israel, donde era una tierra muy productiva, donde no tenían ni siquiera que sembrar porque estaba produciendo. ¿Sí? Pero se harían dueños, según Dios los llevó a esas tierras muy buenas, donde se deleitarían. ¿Ya? Pero la travesía, diría yo, de largo caminar o el peregrinar hasta llegar a esas tierras, también nosotros la estamos pasando. Esta época, este tiempo. Quizá podemos decir desde cuando hemos creído en el Evangelio hasta cuando nos toca pasar al más allá. También. Entonces todo tiene su manera que coincide, nos lleva, o símbolo, para llevarnos definitivamente, para entender la verdad, las verdades de Dios. ¿Ya? Pero lo entenderían así mucha gente, el trono de David. No. Pero así es la verdad de Dios. ¿No? Y leímos hasta el 45, no todavía, desde el 41 al 45, versos 41. 22 era hasta el 45. Y dice más adelante, y bueno, voy a leer un poquito más, eso sí lo leímos. Sí, leímos todo eso. Por eso leí el 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día. Ya. Ahora bien, la llave o autoridad le vino a él cuando comenzó a reinar en el trono de David. ¿Sí? No es que estamos esperando, como ya les decía, y como podemos decir y podemos ver, o alguien nos puede decir, vea, ¿sabe qué? Todavía falta que reine Cristo en la tierra por unos 1000 años. No, porque ya reina.
Ya reina Cristo. Ya está reinando en el trono de David. ¿No? Mire, ahí está en Isaías 22. Vamos a volver a Isaías 22 y vamos a leer el texto. Ya está reinando. Textos que son muy importantes que nosotros tuviéramos en mente si fuera posible. 22. A ver, lee, Gloria. Y pondré la llave de la casa de David y abrirá y nadie cerrará, y nadie abrirá. Ya. Es decir, el símbolo de autoridad les decía a él, o sea, a Cristo, cuando comenzó a reinar en el trono de David. ¿Sí? Comenzó a reinar en el trono de David. O sea, ya está reinando Cristo ahora. No esperemos, ni nadie debe esperar que vaya a reinar en Jerusalén Cristo, porque ya está reinando en su iglesia. ¿Sí? Entonces, de eso se llama lo que dice aquí el texto, la llave, cuando dice, bueno, ahí dice que es, o la autoridad, le vino a Cristo cuando comenzó a reinar en el trono de David. Isaías lo declara en el 22, como acabamos de leer. Vamos a leer otra vez. Y pondré, dice, la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Sobre quién? Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Sobre el hombro de quién? ¿Ah? ¿Sobre el hombro de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora bien, ¿qué más podemos decir al respecto? Zacarías. Miremos lo que dice Zacarías también, 6:3. Zacarías 6:3. A ver, buscarás. Dice lo siguiente, Zacarías 6:3. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Ya, gracias, hermano. Zacarías 6:13, ¿no es cierto? Ahí dice, y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz, y habrá de paz habrá entre ambos. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo entonces aquí? Ya. Que Jesús es el rey, pues. Y que reina. Que es el sumo sacerdote supremo. Y que reina. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? Es Cristo. Es el Dios del cielo. Reina en su iglesia, porque Él tiene un reino. Y el reino de Él se llama la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hechos 2:30 al 36. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su decencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya, gracias. Entonces ahí podemos ver el establecimiento del reino. ¿Ya? Ahí está el establecimiento del reino. El establecimiento del reino con un rey. ¿Sí? Voy a leerlo otra vez. Está en Hechos 2:30 al 36. ¿Sí? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, ¿en el trono de quién? El que era de David, pero ahora el trono de Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es lo que les dijo cuando hizo la apertura del Evangelio, o sea, el discurso de Pedro, en primera instancia de la predicación del Evangelio a toda la multitud. ¿No? A este Jesús lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús lo ha hecho Señor y Rey. Y tiene un reino. ¿Cuál es? La iglesia. Entonces el reino ya. ¿Y cómo es que los testigos buscan establecer que se establezca un reino? Ya está establecido. Ya. ¿Y leímos hasta el 36? No todavía. Entonces, bien, ahí dice, porque David no subió a los cielos, verso 34. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice el apóstol Pedro, ciertamente o ciertísimamente, toda la casa de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, le habéis dado muerte, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Es una declaración que nadie la puede negar. Eso es lo que dice otra vez en el libro de Apocalipsis. Por eso, el mensaje que se despliega, el mensaje que recibió de Cristo Juan y lo entrega a la iglesia, definitivamente comienza para mostrar la grandeza del Dios divino. Siempre fue así. En todo momento nosotros también como cristianos, al hablar del Evangelio tenemos que mostrar la grandeza del Dios divino. Ah, no, pero es que yo sobresalgo yo. No. Cristo es el que debe recibir la alabanza y la gloria y la honra. No yo. Si yo me voy a exaltar sobre otros, no soy nada. No, Cristo es el que debe ser exaltado. Yo estoy predicando a Cristo a las personas. Entonces, ¿quién debe ser exaltado? Cristo debe ser exaltado. Yo no soy nada. Bueno, consideremos lo que dice la Biblia, un mensajero. Pero hasta ahí. Ya. Pero ¿quién es el que debe ser exaltado ante todo? Cristo. Ah, no, es que yo no puedo alabarme diciendo, no, es que yo por lo que yo soy el mejor preparado puedo defenderme ante esta situación. No, Cristo es el que nos da la fuerza, cierto, sí. Pero Cristo es el que debe ser exaltado. ¿Sí? Porque a Él lo predicamos. ¿Sí? Lo anunciamos. Ahora bien, la teoría de algún reino futuro, según estos textos que acabamos de ver, queda truncada, es falsa. No hay cosa alguna que pueda identificar. Con estos textos queda totalmente echada abajo la teoría falsa de un reino futuro. Por eso debemos aprenderlo nosotros bien. Porque ustedes saben, hay falsos maestros que van predicando hasta llegan hasta las casas de ustedes seguramente. De que hay y se va a establecer un reino.
quizás si no estamos bien fundados en la fe o en el conocimiento de Cristo, no, claro, ha sido cierto, el hermano que estaba diciendo no ha sido verdad, ha sido verdad. Pero ahí está, la Biblia, ¿no? Entonces, ahí dice en la hojita que yo les entregué, la teoría de algún reino futuro de Cristo en el trono de David es falsa. O sea, al hacer qué cosa, al hacer que bueno, que diga que como dice el texto, claro, debe entenderse en el sentido espiritual, pues. Porque no que vamos a esperar que así como David reinaba antes en Jerusalén, así se va a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra ahora. Esa es la teoría falsa. ¿No? Ahora, la alabanza, el encomio o alabanza, que es lo mismo. Nada de condenación para esta iglesia. En el verso 8. Porque desde el verso 1 que leímos, 3.1 hasta el 7, tenemos todo eso, lo que acabamos de ver ahorita. Pero en el verso 8 nos dice ahí, volvamos a nuestro libro de Apocalipsis. Y ahí, en el 3.8, nos dice algo. Y dice así, yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versos 8. Bueno, dice, yo conozco. ¿Qué decía el texto? Que yo conozco. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. Se dirige el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Ya? Y bueno, yo conozco tus obras. ¿Y qué más sucede aquí? Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya. Dios dio a esta iglesia las oportunidades para la obra del evangelismo. Eso es interesante entender, que Dios da las oportunidades para llevar a cabo en la iglesia de Cristo, para llevar a cabo la obra del evangelismo. Y también hay que entender que también se da individualmente. Dios le da oportunidades para llevar a cabo la obra del evangelio individualmente también, pero también le da a la iglesia las oportunidades. ¿Ya? No es que diga, pero Dios no me ha dado ninguna vez la oportunidad de poder predicar el evangelio. No, Dios le da en todo momento. Desde el momento que usted cree en el evangelio. ¿Ya? Pero también le dio a la iglesia la oportunidad de poder llevar y de poder hacer la obra del evangelismo a la iglesia. Y no solamente a la iglesia de Filadelfia, a todas las iglesias. Pero claro, aquí se exceptúa a la iglesia, conforme al texto que estamos leyendo, a la iglesia en Filadelfia. ¿Y qué dice ahí? Comparemos ahora 1 Corintios 16:9. Comparemos 1 Corintios 16:9. A ver qué dice. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ya, gracias, hermano. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 16:9, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, ¿quién es el que habla ahí? Pablo. Pablo a los Corintios. Ya. Pablo a la iglesia en Corinto, ¿no es cierto? Dice el verso 9, a ver, el 16:9, ¿no? Porque ahí les dice claramente, en el 16:9, y dice ahí,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿No? Pablo, al llevar a cabo la obra del Evangelio, dice que se le ha abierto puertas. O sea, ¿quién es el que abre las puertas a la iglesia para que lleve la obra del evangelismo? Cristo. ¿Quién es el que abre las puertas al cristiano para que lleve la obra del evangelismo? Cristo. ¿Sí? De eso se está tratando lo que dice en el verso 8. Ya. Y en 2 Corintios 2:12, más adelantito. 2:12. Veamos qué dice. 2 Corintios 2:12. Sí. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Ya. Entonces el texto dice claramente, gracias hermano, que cuando llegó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se le abrieron puertas para predicar el Evangelio. Es decir, las oportunidades que hay para predicar el Evangelio es de Cristo. ¿Quién le da? Cristo. Recuerde, es de Cristo. Quizás esto es importante porque nosotros también tenemos que saber que son oportunidades. Muchas veces habla el individuo de oportunidades. Dice, se me presentó una buena oportunidad de trabajo, pero la perdí. En otras veces dice, pero se me presenta esta buena oportunidad de trabajo y ahora ya no me la pierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que esa oportunidad de trabajar, quiere decir que la va a aprovechar. Y la va a trabajar. ¿Ya? Dice también que en otras veces tuvo oportunidades de trabajar y que perdió y padeció. ¿Ya? Entonces también lo contrario, ¿no es cierto? Padecimientos. ¿Ya? O sea, para indicar claramente que son oportunidades. Son los momentos que Dios nos da. ¿Ya? Para que los aprovechemos en bien. En la vida. ¿Ya? Y a la iglesia también Dios le da las oportunidades para que se lleve a cabo la obra del evangelismo. A los individuos también Dios da las oportunidades para que se lleve a cabo la obra del evangelismo. Ya. Y en esto dice, en el verso 8 que leímos, 3:8 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así le dice. Ya. Ahora bien, vamos a ver el texto de Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Gracias, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que abre puertas? Es Cristo, pues. Cristo. Así como usted dijo, se me presenta esta buena oportunidad de trabajar y yo no me voy a perder. Trabaje, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta que las oportunidades que Dios nos da, que son buenas, para lo bueno, ya, son oportunidades y también son unas bendiciones de Dios, materialmente hablando. Pero también en la parte espiritual, Dios se presenta en ese sentido. Ya, nos da la oportunidad para que llevemos a cabo la obra del evangelismo, para poderle predicar a alguien la palabra de Dios.
A veces muchas veces hemos dicho, mira, en tu casa mismo está quien debes predicar el Evangelio. En tu familia mismo está donde tienes que predicar el Evangelio. Y es muy cierto. ¿Sí? Porque ahí están quienes ahogándose están y necesitan ayudarles a salvar. ¿Sí? Y echarles una mano es bueno. Porque si usted ve ahogándose en el río, seguramente que no se va a botar, porque se va a ahogar también. Pero probablemente, si se arriesga, usted va a botarse. ¿Ya? Porque se siente capaz de hacerlo. Pero para ello tenía que haber aprendido, pues. Aprendido a nadar. ¿No es cierto? Porque si usted aprendió a nadar, entonces tiene fuerza para botarse al río y salvar esa alma. También en la vida espiritual, el conocimiento quiere decir que nos da fuerza. La fe en Dios nos da fuerza para que podamos rescatar a uno que está ahogándose. Hablando espiritualmente me estoy refiriendo. Pero si no, tiene miedo. No puede hacer la obra. No hay capacidad. Se muestra incapaz, inseguro. No sabe qué hacer porque no tiene conocimiento. Porque ustedes saben, el conocimiento es por medio de la palabra de Dios. De aprender, de llenarnos del conocimiento, de leer las Escrituras. Si uno no puede tener conocimiento, algo más, no es más. Pero es importante entonces el tener conocimiento. Es importante llenarnos del conocimiento, es importante llenarnos del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios, para lograr predicar el Evangelio y salvar almas. ¿Sí es importante? Claro que sí. ¿Ya? Entonces estamos capacitados, tenemos la fuerza suficiente, ¿no? De hecho que no tenemos que ir a una universidad para llenarnos de conocimiento de Dios, porque ahí no la dan. Pero ahí está la Biblia. Es más que una universidad terrenal. No se puede comparar. Porque ahí está todo el plan diseñado de Dios para ayudar a salvar vidas. Usted y yo y todos nos convertimos en unos elementos importantísimos cuando aprendimos la palabra de Dios para salvar vidas. ¿Cómo se llaman los que, Gloria, los que salvan? Los rescatistas. Usted se convierte en un rescatista. ¿Sí? Porque salva las vidas espiritualmente. ¿Sí? Salva vidas. ¿Ya? Usted no podrá hacer tal vez una salvación de vida física, pero está preparado para salvar vidas espiritualmente. ¿Sí? Para salvar el alma. Dios reconocía, el Señor Jesucristo reconocía a esta iglesia que estaba preparada para esto. ¿Sí? Estaba preparada realmente para esto. Tiene poca fuerza, dice también. Puede significar ahí que era una iglesia de pocos miembros. Puede significar. Ya. Es decir, que sean pocos miembros. Pero a pesar de que sean pocos miembros, estaba capacitada. Estaba bien parada, lo que se dice. ¿Ya? Entonces, pero puede significar eso. ¿Ya? De pocos miembros. Y pobres en lo material. ¿Ya? Puede ser eso. En la vista de los hombres, pero parecían de poca fuerza. Mientras que la iglesia de Sardis, anteriormente, parecía ser fuerte y viva. Y sin embargo estaba muerta. Entonces miren la condición de o sea, comparando entre la una y la otra. O sea, no, por eso los que creen que para hacer una iglesia fuerte se necesita ser de 100 miembros, están equivocados. Sí habrán cosas que sí le hagan falta a una iglesia de pocos miembros. Sí, creo. Pero no es que definitivamente sea algo que no lo pueda hacer, o sea, por la cual no pueda hacer la obra, por ejemplo. ¿No? Porque si se capacita, sí lo puede.
Dios quiere que seamos miembros capaces, así le está diciendo la iglesia aquí. Que seamos miembros capacitados, capaces de llevar a cabo la obra del evangelismo. Sí, sea individualmente, sea colectivamente, todo, ¿no? Como quiera. Bien. Pero Dios quiere que seamos miembros capacitados. Todos somos capaces. ¿Sí? Por gracia recibimos el evangelio. No tuvo que dar unos cuantos centavos para comprar la salvación. Entonces por gracia lo puede entregar. ¿Sí? ¿O acaso cree que es necesario tener $100 para poder predicar el evangelio? No. Se necesita tiempo, sí se necesita tiempo. Pero ahí está, pues. Cristo le da la oportunidad. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Una iglesia, mientras que parecía la iglesia de Sardis una iglesia con muchos miembros, pero era una iglesia más, ¿qué le digo? Incapacitada, tal vez, podemos decir, utilizar la palabra, ¿no? Pero no pensemos que por ser una iglesia de pocos miembros sea incapaz, o sea, sea menos capacitado, sea menos fuerte, no. O sea, la iglesia de Cristo no se mide por la cantidad de miembros como iglesia fuerte, entiendan. Eso quiero decir. Se mide por la capacidad de sus miembros. Se mide por la habilidad de sus miembros a través del conocimiento del Evangelio. Por eso se mide. Bien. Ahora dice ahí, has guardado mi palabra. Eran fieles, sanos, leales, con respecto a la verdad. Veamos lo que dice el verso 10 del capítulo 3:10 sería, de Apocalipsis. ¿Qué dice el verso 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí nos está diciendo, claro. ¿Ya? Es decir, ellos eran fieles, sanos y leales con respecto a la verdad del Evangelio. No cambiaban la verdad por nadie, por nada. No estaban dispuestos a ser a medias. Estaban dispuestos por Cristo, luchar por Cristo, pero según la verdad, ¿no? Y dice ahí, no han negado mi nombre, o sea, retienen el nombre, o sea, retienes mi nombre, en otras palabras. En el capítulo 2:13, poquito antes, el 2:13 de Apocalipsis. ¿Qué decía ahí el 2:13? ¿Puedes leer, Lucho? Capítulo Apocalipsis 2:13. 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros, donde mora Satanás. Ya, entonces, ¿qué podemos decir según el verso 13? Que a pesar de todo, bueno, la iglesia de Filadelfia retenía el nombre de Cristo, o sea, tenía fe en el Dios verdadero, ¿sí? Y que a pesar de las circunstancias de la vida o de la persecución que no había, no se muestra, no dice que había, que hubiera habido, ellos estaban dispuestos no descontinuar la verdad, no descontinuar haciendo la labor que les correspondía, ¿sí? Estaban dispuestos, si fuera posible, hasta dar sus vidas, ¿sí? Y ahora, bueno, la iglesia fuerte, o sea, miembros fuertes en la fe,
en Cristo, con conocimiento, eso lo estamos diciendo, son capaces de velar por el bienestar de la congregación. Son capaces de admitir que hay otras iglesias, que son las iglesias falsas que están a los alrededores, y que no se van a dejar convencer, pues. ¿No? Sí, pues, no se dejan convencer, porque conocen la verdad, retienen la fe del Evangelio. Ninguna de las cosas materiales, ninguna de las cosas carnales les convencerían. ¿Ya? Les podrá separar del amor de Cristo, dice, ¿no es cierto, Pablo? Entonces, ¿por qué? Porque están aferrados al nombre de Cristo. O sea, saben de quién vienen y a dónde van. Saben cómo se convirtieron a Cristo y por qué siguen a Cristo. Saben cuál es la condición de ellos y quién les dirige. Saben cuál es su capitán y a quién seguir. No son los cristianos los que están indecisos, que no sé ahora a quién seguir, mañana seguir para acá, seguir para allá. No, saben, están preparados. No son sectarios. Sectarios, si le llevan para acá, se van para allá. Si llevan para acá, también para allá también. Corregarlos para acá, corregarlos para allá, entonces también. No, son cristianos de fe, no son movedizos, son tan seguros de lo que están haciendo, de lo que están siguiendo, de quién es Cristo, a quién le están adorando, a quién le están sirviendo. ¿Sí? Saben cuál es su jefe, su patrono. Y ahí luego dice las promesas y estímulos, en el versos 9. No sé si terminamos, sí avanzamos. En versos 9. Dice el versos 9. Ya, a ver si me ayudes, Delfín, por favor, rapidito. 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Yo te he amado, ¿cierto? ¿Qué, cómo dice ahí el texto? Y reconozcan que yo te he amado. Ahora bien, fue de gran ánimo y estímulo para la iglesia en Filadelfia saber que de alguna manera Dios les vengaría delante de sus enemigos. ¿Sí? Porque claro que hay también, aparte de lo que, por ejemplo, si recordamos brevemente, aparte de lo que Pablo predicaba el Evangelio, también conseguía enemigos. ¿No? Es decir, no puedo predicar el Evangelio y estar en paz con el cura. No, pues, ya no estamos bien. Entonces tienen que entender, no puedo predicar el Evangelio y estar en tranquilidad con el pentecostal, pues. Si estoy desvirtuando ante los pentecostales de que las lenguas que está hablando en el libro de Hechos, capítulo 2, que son idiomas, porque así lo dice la Biblia. ¿Ya? Entonces sí, no es en la lucha del reino de Cristo o por Cristo, o en la lucha entre el reino de Cristo y Satanás, el reino de Satanás, no es que ambos van a estar codiándose, no es que ambos van a estar en paz. Claro que no, pues. Claro que no. Porque para que usted esté en paz con estos, entonces usted tiene que aceptar la doctrina de ellos, pues. Eso no lo entienden muchos cristianos, verán, no lo entienden. ¿Sí? Es como, por ejemplo, se decía, yo escuchaba a unos analistas políticos, brevemente les voy a decir aparte, no es este el tema, pero decía, por ejemplo,
Los de derecha dicen y se guían a través de una política muy diferente, los de derecha de otra manera. ¿Ya? Y no puede haber pactos. En el momento que hay pactos hay acuerdos. Y esos acuerdos se validarían en el sentido de que estarían parte de acá y parte de allá. Entonces es medio raro. Entonces no habría una, ¿cómo diríamos? Una política para ese sector. Y ya. Ahora, dejando esto a un lado, quizás no sirvió de mucho ejemplo, pero puedo decir, en la vida espiritual, el reino de Cristo o el evangelio de Cristo es uno solo. No se puede decir que el reino, o sea, la doctrina que llevamos en la iglesia de Cristo, sea la misma doctrina de los sectarios, pues. Es totalmente diferente. Aunque se valga del mismo libro, o sea, la misma Biblia. Aunque tengan que leer los mismos textos. Pero no es la misma doctrina. O sea, cambian el sentido doctrinal de Cristo, de la verdad, por una doctrina que es puramente humana. Porque cuando revisamos las páginas de las Escrituras, entonces es totalmente diferente. Entonces la doctrina de Cristo, según la verdad, es una, y la doctrina de los sectarios es otra. Por eso es que ni usted, ni yo, ni nadie podremos estar en paz con ellos. O sea, llegar a acuerdos con ellos, no de ninguna manera. Porque si nosotros decimos que vamos a estar en acuerdo con ellos, significa que yo acordaré y estaré de acuerdo con ciertas doctrinas que ellos llevan, pues. Y nunca puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces ellos deben ir sabiendo, desde el momento que estoy hablando con ellos, deben ir sabiendo que yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo les he dicho claro a algunos sectarios, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Ya, primerito, no estoy de acuerdo. Y debe entender que la doctrina de Cristo es una y la doctrina humana es otra. Aunque en ese rato no me entiendan. ¿Ya? Pero yo no estoy de acuerdo con usted. Así que si en base en esos no acuerdos que hay, podemos hablar, sí podemos seguir hablando. ¿Sí? Pero no pueden haber pactos. De ninguna manera. Porque la doctrina de Cristo siempre será la verdad de Cristo. No podemos ser como Balac o Balán, ¿cierto? Querer al mismo tiempo llevar la bendición para el pueblo de Israel, esperando la bendición de Dios y al mismo tiempo esperar la otra bendición de los seres humanos, o sea, de los hombres. ¿Qué era? Los bienes, recibir bienes. Las grandezas que le ofrecía el rey. No puede. Quizá ese puede ser el mejor ejemplo. Entiéndese claramente. La doctrina de Cristo estará siempre de acuerdo a la verdad, cueste lo que cueste. ¿Ya? Y por eso podemos entender que la iglesia de Cristo de Filadelfia, de la iglesia en Filadelfia, ellos estaban dispuestos, si era posible, a dar su vida. Pero era una iglesia fuerte, a pesar de no era una iglesia fuerte. ¿Sí? Fue de gran ánimo, decía, y estímulo para la iglesia saber que de alguna manera Dios les vengaría delante de sus enemigos, no importando cómo Dios lo haría, sea por medio de la conversión de los judíos, por tener ellos que admitir que el día final que Dios amaba, admitir en el día final que Dios amaba a la iglesia en Filadelfia, o por alguna otra manera. Se le avisó a los miembros que algún día cambiarían las cosas. ¿Sí? Porque acuérdense que estaban también luchando, pues, la iglesia en Filadelfia. Se le dijo que también había ahí, que era, por cuando dice sinagoga de Satanás, se refiere a los judíos inconversos.
que reclamaban ser el pueblo de Dios. No es que esos judíos inconversos estaban dentro de la iglesia, no creo. No. Pero dice que estaba ahí, la iglesia, que reclamaban ser el pueblo de Dios, pero en realidad servían a Satanás. ¿Sí? Así dice el verso 2.9, capítulo 2.9. Sí, lo leímos también en el capítulo 2.9. Cuando decía, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Porque los judíos inconversos eran los contrarios y los enemigos de los cristianos verdaderos aquí, o sea, de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Y generalmente es así, pues. Los enemigos son los incrédulos. Es para que puedan entender mejor. Puede ser que no sea de todos. Puede ser que unos cuantos estén de acuerdo con nosotros en la doctrina de Cristo. Pero habrá mucha gente que no está de acuerdo, como no está mismo. Cuando yo siempre recuerdo esta vez, o esta oportunidad que tuve de predicar el Evangelio a mi compadre, que con cuánto deseo y tanto fervor le iba a predicar el Evangelio creyendo que me iba a poder escuchar. Y yo tenía tanto fervor que me vaya a escuchar, o sea, decididamente iba que tenía en mente de que él creería en el Evangelio. Casi estaba convencido por una parte, yo solito, pero cuando fue el caso de llevar a cabo, de predicar el Evangelio, él no nos dejó ni siquiera subir la casa, subir el piso, al piso de la casa. Entonces ahí viene una decepción para el cristiano. Y con una inmadurez de un cristiano inmaduro así, no le quedaría nunca más ir a predicar el Evangelio a otra casa. Pero no fue así conmigo, en cambio. ¿Sí? Fuimos y seguimos predicando el Evangelio a los demás. Más abajo. ¿Ya? Unos nos oían de buena gana, otros no nos oían. Y así fue. Unos aceptaban de buena gana, otros no. Y así sucesivamente. ¿Ya? Aunque después podían decir otra cosa, pero bueno, nos oyeron. Mi compadre, pues ahí en las escaleras nos escuchó. Por lo menos nos escuchó ahí. Pero él nunca estuvo de acuerdo que el Evangelio de la verdad, que le predicábamos, era el Evangelio de la verdad. No estuvo de acuerdo. Jamás. Y creo que no se convertiría jamás. No sé. Pero así. Entonces, bueno, aquí habla de los judíos que profesaban ser cristianos, en el sentido como ellos pensaban ser hijos de Dios, y que estaban en contra de la iglesia de Cristo. ¿Sí? En contra de la iglesia del Señor. Y el versos 10 dice el versos 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto mi paciencia, la iglesia en Filadelfia, había guardado la palabra de Dios, ¿cierto? Ya dijimos también, había guardado la palabra de Dios, o sea, perseveraba en la palabra de Dios. Eso quiere decir, guardar. La palabra de Cristo o de Dios, que hablaba de la perseverancia de Cristo aún en los sufrimientos, aún en los momentos difíciles, como les decía. Yo también, dice, sobre la tierra. Cristo promete guardar a quienes, a estos hermanos fieles, a estos cristianos fieles, durante algún tiempo, algún juicio
de prueba por el cual iba a pasar el mundo de inconversos. ¿Sí? Recuérdense que hay protección para los cristianos fieles en los momentos más difíciles, ¿no? Dios protege. El Imperio Romano, por ejemplo, en particular en ese tiempo, era el imperio que gobernaba. Y los que Cristo los guardaba, pues los guardó, los cuidó, los protegió de lo que les podía haber pasado. Veamos lo que dice el Apocalipsis 2.10, ¿sí lo leímos? Sí lo leímos, el 2.10, no lo leímos, solo el 2.9. ¿Y el 2.10 qué decía? No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ya, gracias. Entonces ningún cristiano se desobligaba a hacer la voluntad de Dios, aún en épocas de persecución en el primer siglo. La iglesia perseveraba en la doctrina de Cristo a pesar de las circunstancias, de los sufrimientos, de las angustias que tenía, seguía adelante. No tenía temor, ¿no? Porque sabía que estaba bien fundado. O sea, lo que se dice, estaba puesta su fe en la roca, que es Cristo. ¿Sí? Había hecho su casa en la roca. ¿Sí? O sea, en Cristo. Los cristianos habían hecho su casa en la roca. Habían puesto su cimiento en la roca. Estaba ahí. Y no les podían mover. A pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, los cristianos eran siempre perseverantes en la palabra de Dios. Y primera de Pedro 4, 12 al 19. Ahí vamos a leer este texto finalmente. Primera de Pedro 4, 12 al 19. 4:12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es lastimado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ya, gracias. Entonces ahí podemos ver esta importancia del servicio a Cristo, de la fidelidad a Dios, de la perseverancia en el Evangelio, que a pesar de todo, a pesar de todas las persecuciones que los primeros cristianos recibieron, nunca estuvieron dispuestos a echar la toalla, lo que se dice vulgarmente, sino que siempre estuvieron dispuestos a perseverar. La palabra es perseverar, o sea, proseguir hacia adelante, seguir, no abandonar, ¿no? Sabemos que dice la palabra de Dios claramente que ningún cobarde heredará el reino de Dios. El cobarde es aquel que se echa atrás, o sea, el que se desliga de Cristo, el que se vuelve atrás, el que habiendo perseverado algún tiempo abandona a Cristo. Ese es el cobarde. Puede significar otra cosa también, pero ese es el cobarde. ¿Sí? Está claro ahí. Ya. Hay mucho análisis en ese texto para poder llevar a cabo el estudio de la palabra de Dios.
Ya, pero ahí vamos a quedar. No terminamos. Nos falta continuar el 12, el 11, el 12 y el 13. El 11, 12 y 13. Ya. Bien, gracias.